Taito acá. Estamos Oye, Facu, igual. pero sí, corrígeme si estoy mal, tú eres de Argentina, ¿no? Soy de Argentina, sí. Provincia de Va a Córdoba. salir un capítulo de Hormigas de Argentina. El libro se está Ay, editando. yo estoy acá tratando de abrir mi canal. Lo titulé Mi mundo es pequeño con Luna. Acá. Y la madrina de mi colonia, Campanotos Rugby Pez. Listo, Es que me bueno, quedé con la duda de eso, porque me pasaron el capítulo del libro. Lo está editando mi tutor y viene todo lo de Argentina. Y Fabiana es quien lo escribió con otro estudiante. Me acordé ahorita ahorita que hice memoria de lo del Congreso, que te dije que cómo te fue, me acordé de eso. Sí, no, con Yo, Fabiana estoy en contacto muy yo bueno. iba a escribir un libro, pero digamos como que la lectura ya no está tanto en los jóvenes, decidí hacer un canal visual, digamos, porque, bueno, me parecía algo más apto para informar, ya que mucha gente no está interesada en literatura, bueno, opté por contenido audiovisual. Bueno, chicos, buenas noches. Qué pena que los interrumpa, sé que están conversando muy bueno, pero vamos a empezar. La idea es que manejemos muy bien los tiempos. Estamos programados para terminar a las 6:50. Y si se nos va larguito, bueno, somos varios países. Bueno, la idea es terminar esto en 50 minutos. Si se nos va mucho, una horita, porque es que tenemos unos videos que son muy largos, hasta de 3 horas, y pues sabemos que la gente no, es rarito que escuche 3 horas de audio. Y pues la idea es que concentremos como lo que queremos transmitirles. Hoy yo no voy a hablar, yo soy la asistente técnica de Lady. Ya puse a grabar, ya estoy aquí, esta parte del video la corto. Entonces, hola Nelson, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Facundo, hola Mauricio. ¿Quién más está por acá? ¿Quién? ¿Ya no falta nadie? Sí, no. No, yo creo que no, ¿cierto que no? No. Falta Alejo Texans, que él dijo que se iba a conectar, pero bueno, no se ha conectado. Entonces, bueno, iniciemos. Lady, quedas tú a cargo, yo sigo siendo tu asistente técnico, voy a apagar cámara y todo para estar pendiente de aquel celular, de estar viniendo y todo. Y si voy a participar, pues por ahí en algún momento pediré la palabra y prenderé el micrófono, ¿vale? Vale, perfecto. A la 1, a las 2 y es tuyo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo están todos? Hola Mauricio, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre castas y nuestro invitado especial que nos va a hablar sobre este tema en especial es nuestro querido Max. Ustedes también, si tienen preguntas, si tienen aportes, con mucho gusto los vamos a estar escuchando. Mauricio y Nelson ya conocen cómo es este proceso. Vamos a charlar sobre castas, sobre hormigas, que es lo que nos encanta a todos. ¿Listo? Perfecto. Sí. Bueno, para empezar, yo quiero que Max nos cuente exactamente qué son las castas en hormigas. Bueno, pues habíamos... Ay, perdonen el ruido de fondo. Habíamos platicado en otros momentos que aparentemente es algo que causa mucha como confusión, ¿no? Entonces, hemos visto que se menciona si tiene soldados o no, o que dónde es el soldado y demás. Entonces, en palabras muy básicas, una casta es un grupo de individuos que tiene una forma particular y tiene una forma particular porque realiza ciertas tareas en particular, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea más básica. Tengo una forma porque hago un trabajo específico, ¿de acuerdo? Y esa es en la parte más básica. ¿Cuáles son esas castas básicas? Primero que nada, tengo mi macho, en este caso el macho reproductor, y tengo las hembras. Y en las hembras tengo una primer gran división. Tengo estas hembras que son las reinas, las que se van a encargar de estar poniendo los huevos, y tengo las obreras estériles.
que son básicamente más sencillas, más compactas que una reina. Y esto tiene que ver con que no se reproduce. Entonces no tengo los músculos de las alas, no tengo estas placas que se llaman escleritos que están conformando todo el lomo de las reinas. En las obreras no existen todas estas placas, es más sencilla su estructura y, insisto, no tienen la capacidad de reproducirse. Entonces tienes una reducción de los órganos reproductores o simplemente ni existen, ¿no? Entonces, básicamente esas son como las 3 castas principales que tenemos y esa es la idea más básica, una forma en concreto para un trabajo en concreto, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguno tiene alguna inquietud sobre lo que más nos acaba de explicar? ¿O un aporte a este comentario de más? Yo quería de pronto hacer allí una pregunta, Max. El criterio es puramente morfológico. O sea, deriva de una función, pero es un criterio puramente morfológico. No necesariamente. Ok. No necesariamente. En esta primer gran división, sí podríamos decir que es un criterio morfológico desde el punto de vista de que tú ves una reina y la comparas con una obrera, y una reina es más compleja estructuralmente hablando. Pero eso tiene que ver con que tienes asociadas las alas y los músculos de las alas para tal fin, en este caso para dispersarte. Entonces las obreras son mucho más sencillas, ¿no? Tú ves el mesosoma de una obrera y para empezar no tiene inserciones alares. Entonces eso ya lo hace mucho más sencilla y no tienes toda esa musculatura asociada. Entonces en esta gran división, si lo quieres ver así, sí hablamos de un criterio morfológico, pero más que solo ser la forma, tiene que ver con para qué está desarrollada esa casta. Entonces las reinas tienen la, digámoslo así entre comillas, la función de dispersarse, de alejarse de las colonias, mientras que las obreras no tienen esa función. Las obreras solo tienen la función de trabajar, ¿no? No necesito volar. Entonces soy más sencillo estructuralmente hablando. Eso hablando de estas 3 castas en general. Las obreras se pueden especializar en ciertas cosas y tú puedes tener patrones de conducta diferentes, aunque el cuerpo de la obrera o de las obreras sea similar. Entonces ahí entraría un poco, o tocaríamos un poco la duda que tú tienes. Hay obreras que son morfológicamente idénticas, pero que cumplen funciones diferentes y se comportan diferente, y bajo ciertos contextos podrían ser consideradas una casta distinta. En Pero ahí resumidas son cuentas, morfológicamente idénticas. En resumidas cuentas, Max, una casta es básicamente pues un individuo que nace para una función especial. ¿Sí? Un conjunto de individuos. Un conjunto de individuos. Yo tengo una pregunta. Y Cuéntame. hablando de los mayors, ¿cuál sería su función básicamente en una colonia? Ok, bueno, ahorita hemos hablado solo de las obreras en general, pensando en un solo tamaño en todas las obreras. Ese es el modelo más sencillo, el patrón más sencillo. Ese patrón se puede ir especializando cada vez más. Entonces, vas a tener casos en los que puedes diferenciar tamaños o formas muy concretas, por ejemplo, en las feidoles, y tienes casos en los que no, por ejemplo, la solenopsis, que tienes un obrero un poquito de un tamaño, uno un poquito más grande y así sucesivamente. ¿Cuál sea la función de ese soldado en concreto? Depende mucho del género del que estemos hablando. Porque, por ejemplo, en algunos es muy fácil identificarlo. Los soldados de cefalotes usan las cabezas como escudos, ¿no? Son meramente defensivos. Por ejemplo, en Feidole, las Feidole que tienen castas de 3 soldados, trimórficas, se asume que están asociadas con granivoría, pero sería una mentira decirte que sabemos exactamente para qué funciona cada uno, ¿no? Entonces nos damos una idea, y en algunas sí sabemos exactamente cuál es la función de ese soldado, en otras es un poco más difícil, ¿no? Sí, fue una pregunta muy generalizadora. Un poquito.
Bueno, consideremos que vamos a empezar de lo más sencillito, o sea, digámoslo así, el modelito o el patrón más sencillo, y podemos discutir ahorita qué tanto se va complicando. ¿Qué es lo primero que nos debe quedar claro cuando hablamos de castas? Las tres principales, obrera, reina y el macho, una forma para un trabajo. Eso es lo primero. Entonces, esas son las castas que va a tener todas las hormigas en general y que también tienen algunos grupos como las abejas, etcétera, ¿no? Ahora, eso es en general. Las obreras se pueden especializar y ahí entra todo el debate que hemos visto en los grupos, de que si es un soldado, si es un supermayor. Entonces, primero tener en cuenta que primero es estas tres castas, reina, macho y las obreras, y que luego las obreras podemos abordarlas de diferente manera, ¿vale? Eso es lo principal. Perfecto. Es un modelo básico. Es muy Sí, interesante. una estrategia. Muy interesante lo que decía Max, que también por las funciones se especializan. Yo en mis colonias nunca he visto un mayor alimentando, no sé, las larvas o moviendo los huevitos de un lado a otro. No, o sea, está súper claro que esa no es la tarea de los mayores. O hay ejemplos bien locos, por ejemplo, las obreras, los soldados de éxito ni siquiera se pueden alimentar solos por las mandíbulas tan desarrolladas. Entonces tienes ejemplos que son cosas muy, muy extrañas. Yo comparando, analizando, digamos, el comportamiento de mis rufipes, los soldados no se atreven ni a cazar, digamos. No he visto que emplean un desarrollo en la colonia como las obreras. Yo cuando les doy alimento vivo, los soldados simplemente se quedan en la entrada y las obreras van a atacar. No sé a qué será debido ese comportamiento, ¿no? Habría que revisar. Para serle sincero, yo he trabajado más con Mirmicine y con Formicine. Camponotus es un género al que nunca me he querido meter mucho porque es un caos, es muy difícil y yo ya tengo suficiente con las Feidole. No conozco trabajos de conducta en Camponotus. Ok, una cosa es la forma. Y un elemento es la forma y otra cosa es cómo se comporten los miembros de la colonia que tienen esa forma. Y para estudiar conducta, en biología se utilizan unas tablas que se llaman etogramas. Que yo recuerdo en este momento he visto etogramas de cefalotes, no recuerdo en este momento algún etograma de Camponotus. Ahorita que está sacando el tema de Camponotus, no recuerdo. Me acuerdo mucho que cefalotes varians que he visto. No sé cuántos tengan etograma, pero esas tablas las haces porque así sí puedes saber o sí puedes discernir cuál conducta es cuál o qué cosa es una conducta diferente a la otra. Nada más que aquí sí hay que hacer una acotación, o sea, ese tipo de estrategias para estudiar la conducta se desarrollaron para organismos que no son sociales. Entonces, funcionan bien para organismos que no son sociales. Cuando te metes con animales sociales, la cosa se complica mucho, demasiado, ¿no? Entonces, eso hace todavía más complejo que podamos estudiarlo. Y casi no hay etólogos. Ya no conozco muchos etólogos de insectos así, porque también la etología ha cambiado, ¿no? No sé si alguna vez han visto cosas como la película de Gorilas en la Niebla. No sé si les suena esa película o la bióloga que trabajaba ahí. Sí. Bueno, el spoiler, quien lo quiera, vean esa película. Esa es la aportación de Diane Fossey, ¿no? Todos estos etogramas de primates, ¿no? Pero pues con hormigas se nos complica un montón. Ajá. Desde la ciencia, ustedes estudian como biólogos el comportamiento de las hormigas. Nosotros desde un punto más empírico, como criadores de hormigas, vemos que son como comportamientos comunes. Yo solo tengo Camponotus, solo crío Camponotus, tengo 5 colonias de Camponotus y me pasa y veo lo mismo que ve Francisco. Los soldados siempre se quedan como en las entradas, los que salen a atacar o a investigar el alimento, el jarabe o lo que uno pone, son las hormigas más pequeñas
y ya luego los soldados vienen cuando ya los pequeños, no sé si tienen nombre según el tamaño, ya ahí sí vienen ellos como a partir con esas pinzotas grandotas que tienen, ya como a facilitar la tarea de la alimentación a la colonia. Es lo que he visto en las 5 colonias que tengo como comportamiento común. Es que en general los soldados son más caros. En biología nos interesa saber qué tanto cuesta en recursos y en energía algo. Así se maneja la evolución en muchos sentidos, ¿no? Entonces, muchos de los soldados, en general de las hormigas, suelen ser individuos que no salen de las colonias. Y una idea o algo que se piensa es que como son más caros de producir, pues no es tan fácil que salgan, no es tan fácil que se expongan. De hecho, por ejemplo, un problema con Feidol es que nunca vas a coletar los soldados. Sin embargo, los soldados son la casta con la que se ha hecho toda la taxonomía. Entonces, tienes que andar ahí buscando el nido y escarbando el nido para sacar algunos soldados y es un dolor de cabeza. Bueno, que si te gusta está bien entretenido, pero te dificulta el trabajo, ¿no? En Camponotus me parece que también suele ser el caso. Los soldados de Essiton no son soldados de que vayan y estén en primera línea atacando a lo que sea que se encuentren. En realidad los soldados de Essiton funcionan más como una grúa. Son estas obreras menores las que destazan todas las presas y las cazan. Entonces ese patrón que ustedes ven es muy similar a lo que, al menos por ejemplo, yo he visto que también es común que se haya reportado o que se conozca. Perfecto, Max. Bueno, creo que Mauricio tiene alguna duda, una pregunta o un aporte. Cuéntanos, Mauricio. Sí, yo quería preguntar, pues yo no soy biólogo, obviamente soy criador igual que Luna, Lady, Francisco. Me ha llamado mucho la atención algo. Yo puedo tener de pronto una Odontomacus, he tenido Odontomacus, he tenido Hectatomas, y todas son muy parecidas, ¿cierto? Todas son como, pues, desde lo que yo puedo ver, igualito. Y la reina en determinado momento está solita, casa y lleva hasta el nido. Y luego tengo de pronto unas Camponotus y ellas sí, hay unas más chiquitas, otras medianitas, otras más grandes. De hecho, yo juraba que tenía mayors en mis colonias hasta que de pronto vi una realmente muy diferente a las otras y dije, esto era un mayor. Y es que era que tenía una obrera grandota y yo juraba que ese ya era un mayor, ¿cierto? Porque hay unas que creo que son como las semiclaustrales, que son todas igualitas, a pesar de que cada una tiene funciones pues como especiales también. Me imagino que ellas también tienen esas que cuidan los huevitos y tienen otras que salen y hacen la tarea por fuera de buscar alimento. Me llama mucho la atención porque hay unas que son todas igualitas y hay otras que definitivamente pues sí tienen muchas diferencias. Ok, vamos por partes. Nosotros ubicamos estas 3 castas básicas en todas las hormigas y es con lo que todos los criadores están familiarizados. Eso es como lo básico. Ahora pensemos en esto. Existen grupos, y eso es en todos los animales y las plantas, que son más especializados que otros. En las hormigas, por ejemplo, las ATA, las cortadoras de hojas, las Acromirmex, las Amoimirmex, son las más especializadas de todas las hormigas. Tienen colonias más grandes, tienen polimorfismo mucho más marcado, tienen muchas castas, son muchos tamaños distintos. Piensen en una reina de ATA y es morfológicamente muy diferente a las obreras. Entonces ese es el extremo más especializado en ese sentido. Vámonos al otro, al contrario. Entonces, en el lado contrario tenemos, por ejemplo, a las Ponerine, que son géneros en los que, para empezar, no existe una diferenciación muy clara en forma. Piensen, una obrera de ATA y una reina de ATA es un mar de diferencia morfológica. O sea, se ven, incluso en tamaño, son completamente diferentes.
En las Ponerine, por ejemplo, no tienes este patrón. Tienes reinas que morfológicamente son muy parecidas a las obreras. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera situación. Eso ocurre también con la conducta. Entonces, en grupos más especializados tienes, digámoslo así, roles o trabajos más definidos que en otros, ¿de acuerdo? En las que son relativamente menos especializadas no tenemos eso. Entonces, hay casos que se conocen en los que la reina puede desempeñarse como una obrera. Por ejemplo, en Odontomacus, es común que tú te encuentres las reinas que pertenecen a una colonia de buena edad que están fungiendo el rol de una obrera común y corriente. Entonces, tengo una reina que es estructuralmente más similar a una obrera, pero también su conducta es menos especializada y tiene esa facilidad de estar brincando entre tareas. Entonces, esto tiene que ver con eso que les platicaba de que las cosas se van complicando. El modelo básico es reina, obrera y tu máquina. Esa es la base bajo la que vamos a partir en este momento. Pero eso tiene un sinfín de variaciones y esas variaciones están acompañadas de unos patrones de conducta concretos y eso tiene que ver con qué tan especializado está el grupo de hormigas del que estemos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, las hormigas tienen la particularidad, la virtud, digámoslo así, que son como las primas que les gusta hacer la guerra de los insectos sociales. Y el hecho de que tengan esta casta estéril, estas obreritas, les dio una ventaja adaptativa increíble. Entonces, tienen un montón de estrategias relacionadas con estas obreras, ¿vale? Uno de estos modelos es este que tú comentabas, de que tengo una reina que se comporta como una obrera, sí, porque es menos especializada en su conducta. O no se fue por este camino de que tengo más castas y por ende tengo más roles y más trabajo. Entonces, dense cuenta que como que los diferentes grupos toman caminos distintos y si les funciona, se queda. Aunque no parezca tan buena idea, si está ahí es porque les ha funcionado. Vale, Yo gracias. tengo otra pregunta. Respecto a las obreras de Carevara diversas, ¿qué función cumplirían en la colonia, digamos? Porque si podemos observar, son hormigas diminutas a comparación de la reina. Es que ahí podemos empezar a discutir de género en género, y creo que ahí nos llevaríamos mucho más tiempo. Pero Carevara, Seidole, por ejemplo, ¿cuál otra podría ser? Algunas Camponotus, son géneros en los que tú tienes castas, morfológicamente hablando, bien diferenciadas en grupitos concretos. Entonces, Estructuradas. Sí, eso se mide midiéndolas y poniendo esas medidas en una tablita. Entonces, Carevara de diversa, fíjate que no la conozco la especie, entonces no estoy muy familiarizado con la especie, pero Carevara es el género que tiene una variación morfológica entre castas más marcado. Tienes unos soldados inmensos y unas obreritas chiquititas. ¿Cuál sea el rol concreto? Te mentiría si te digo que me lo sé ahorita, pero seguramente es algo parecido a lo que ocurre con Feidole. Alguna función concreta deben de tener esos soldados. Probablemente algo parecido a Feidole. La verdad sería algo que tendría que contar. Para no te mentiría si te digo que en tu caso me lo sé. Cuando no estemos hablando, apaguemos los micrófonos porque hay mucho eco. Ok. Bueno, entonces... Bueno, perfecto, Mar. Entonces entendí que tenemos castas morfológicas y castas etológicas, ¿cierto? Sí, lo podríamos entender así. Lo podríamos entender, perfecto. Según nuestras conversaciones y nuestras charlas que hemos tenido, podríamos también decir que estas castas etológicas antecedieron de las morfológicas, ¿cierto? No necesariamente. Eso dependería mucho de la historia de cada grupo. De cada Entonces, sí, eso ya es
yo creo que hay ni meternos en eso porque... Perfecto. ¿A ustedes sí les quedó claro las castas morfológicas etológicas? Etológicas por comportamiento, por tareas, ¿cierto? Ajá. Y morfológicas por la forma. Solo no creo que, o sea, no se queden con la idea de que necesariamente son cosas diferentes. Casi siempre es al revés. La forma va de la mano de la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, más que separarlo, pensemos que van de la mano, salvo ciertas excepciones. Ok, perfecto. ¿Alguna duda más, niños? Cuéntenos. Y señorita. Los escuchamos, me dijeron que teníamos muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿De Bueno, dónde yo, viene el tema de que hay mayor, super mayor? Yo tengo mayor, si se le puede llamar así, porque ya ni sé si les podemos llamar así, que son de tamaño casi de la reina. Y tengo otros que son muy grandes comparado con las obreritas, con las otras, pero no llegan a ser del tamaño de la reina. En ese caso, ¿se tienen varias castas o sigue siendo casta obrera, casta reina, casta macho? O ahí sería Ok, casta obrera, casta soldados, casta reina, casta macho. ok, vamos por partes. Hasta ahorita hemos manejado que tienes una obrera, ¿sale? Un solo tipo de obrera, digámoslo así, una forma, ¿vale? Entonces, hay que hacer unas aclaraciones antes. Primero pensemos que vamos a hablar del promedio de los individuos, ¿de acuerdo? No voy a hablar de una sola forma, sino de la forma que tienen 1000, 2000 obreras, ¿vale? Entonces, primero que nada. Nosotros hablamos de tamaños más o menos similares. Ninguna hormiga mide lo mismo. Aclaremos ese pequeño detalle también, ¿va? Entonces, bueno, aquí ahora vamos a empezar a partir estas diferencias que pueden tener las obreras, ¿de acuerdo? El primer caso, pensemos en Solenopsis. Tengo obreras de un cierto tamaño, que son ligeramente más grandes, ¿de acuerdo? Aunque todas esas obreras son adultas, tengo una variación de tamaños que son constantes, de muchos tamaños, ¿de acuerdo? Eso suele ser llamado una variable continua, ¿de acuerdo? Tengo ciertos decimales entre estas, en números enteros, ¿de acuerdo? Ese es el primer caso en el que yo podría estar hablando de tamaños continuos. No puedo saber, o es relativamente arbitrario saber en qué momento la solenopsis es una obrera y en qué momento la solenopsis es un soldado, porque si yo mido todas esas obreras aleatoriamente, no se forman grupos, porque tengo de todos los tamaños. ¿De acuerdo? Ese es el primer tipo de castas que yo podría tener. Castas que tienen una variación continua de tamaño. Aquí, por ejemplo, también es difícil saber cuáles las tareas que está haciendo cada tamaño, porque los tamaños se sobrelapan y probablemente las tareas también. Ahora pensemos en Feidole. En Feidole, a pesar de que ninguna obrera mide lo mismo, si yo mido, por ejemplo, 50 obreras al azar, me voy a topar con que a lo mejor en tamaño se me forman dos grupitos muy concretos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo puedo estar hablando de castas específicas en cuanto al tamaño y puedo hablar de obreras o soldados o obreras y mayors, que mayor viene del inglés nada más. Entonces, ¿me van siguiendo la idea? En un extremo tengo tamaños continuos que yo no sé dónde empieza una cosa con respecto de la otra, y del otro lado yo tengo un grupo de individuos que tienen un tamaño más o menos similar y otro grupo de organismos que tienen otro tamaño similar, ¿no? ¿Cuáles son estos tamaños? Una obrera pequeña con cabeza pequeña y un soldado mucho más grande con una cabeza gigantesca en relación a su tamaño, a su cuerpo, ¿no? Entonces, hasta aquí me van siguiendo esta parte. Perfecto, entendido. Vale. ¿Cómo defino dónde empieza un tamaño con respecto del otro? La manera práctica de hacerlo y cómo se hace tiene que ver con graficar dos medidas, por ejemplo, el largo de la cabeza y el largo del cuerpo, en un eje una medida, en otro eje la otra, y ver si se forman grupos o no.
en los géneros que tienen castas continuas no se va a formar ningún grupo, vas a ver una distribución de una cierta forma en concreto de los tamaños y de lo que sea que estás midiendo. Del otro lado, hay varios tipos de variación en los tamaños y es de ahí de donde viene si es una obrera, un soldado y demás, ¿de acuerdo? En términos sencillos para los que son criadores, piensen en las feidole, un soldado cabezón, una obrera chiquitita, que no se compliquen la vida. Hay varios tipos de castas, sí, pero para nuestros fines solo el entender que tengo un continuo de tamaños y que no lo tengo es con lo que nos deberíamos de quedar en este punto, ¿vale? Dale, Francisco, prende el micrófono cuando veas que haya una pausa, un Eh, bastante en la gente que recién iniciaba, que era que para sacar mayors o desarrollar una colonia, a sacar mayors tenían que estresar a la colonia, ¿no? Hacerla que está en riesgo para desarrollar esa casta. Y para mí es algo que es negativo, porque digamos, vos cuando tenés el desarrollo de una casta es porque la colonia es madura y alimentan más a esa larva para obtener el desarrollo, ¿no?, de la soldado. No, no sé si está bien lo que yo entiendo, por eso quiero aclarar mi duda. Sí, sí te entiendo a qué vas, no te preocupes. Que yo sepa que estresar una colonia la va a hacer generar soldados, nunca he leído nada relacionado con eso, sinceramente. Lo que tiene que quedar claro aquí es que hay cosas, en general, en todos los animales, tú tienes ciertos fenómenos que van a ocurrir en ti porque así deben de ser, porque están codificados en nuestro genoma, y otros que se pueden ver influidos por el medio. ¿Qué tanto depende, no? Yo, por ejemplo, te preguntaría lo siguiente: ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 15 años. Hace 3 años que investigo. Paco, ¿qué edad tienes tú? Acá estamos con 23. Tú tienes 23, yo soy más grande que tú. Chequen esto. ¿Tú decidiste cuándo te ibas a salir la barba? No, salió cuando tenía que salir. Yo lo decidí, no me ha salido nada. ¿A qué voy con esto? Eso es un proceso hormonal. Las castas también dependen de cierto desarrollo hormonal para generar obreras o soldados. Sabemos que ese proceso puede estar relativamente influenciado por la dieta, ¿sí? Pero no necesariamente porque yo le deje de comer pura proteína a la colonia, van a ser puros soldados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tanto el estrés condicione? Yo nunca he leído algo serio al respecto. Sé que hay algunos hobbyistas que perfuran y perfuran que así es. Yo lo pondré en tela de juicio, no porque estén mal, sino porque ese tipo de afirmaciones se deberían de medir con un protocolo y demás, que la verdad yo no he visto que a alguien que venga de ciencias le llame la atención ese tipo de temas, o a quien le llama la atención trabajan a otra escala diferente, hormonal o cosas así. Entonces, no sé si eso de verdad sea verdadero o no, pero que yo haya leído algo al respecto, no. Más, yo, pues como decía ahorita Francisco, yo consumo muchos videos de YouTube y todo alrededor del tema de hormigas. Y hay mucho gurú en este tema del hobby que pues creen saber muchas cosas o se pueden inventar muchas cosas. Yo había escuchado eso que tú comentas, digamos, en hormigas como Solenopsis o Feidoles, que si le das proteína o si le das los bichos enteros, entonces si le das grillos, si le das la cucaracha entera, entonces tienen que sacar mayor para poder romper el exoesqueleto pues del insecto, o los que tienen, aquí en Colombia pues no muchos, pero algunos tienen semilleras, Pogonomyrmex, o la gente de España que tiene las Mesor, que si le dan semillas más duras, entonces eso incentiva a que
pueda tener razones, yo no digo que no. O sea, podría ser. No puedo decirte tajantemente que no, porque todos los animales reaccionan a su medio, ¿de acuerdo? El problema con los insectos sociales es que este conjunto de animales trabaja en equipo de tal manera que en biología se les llama superorganismos. Entonces, incluso hay un paralelismo muy bonito de Wheeler que dice que los soldados son las células de defensa, las reinas y los machos las gónadas. Wheeler fue un mirmecólogo muy eminente del siglo pasado. Entonces, probablemente el medio condicione qué tan rápido o no aparezca cierta casta. Que sea estrictamente la dieta, yo no lo creo. Ese es el punto. Que pudiera ser una probabilidad, probablemente. Pero que haya algo escrito en ciencias que te diga, mira, sí, qué tanta porcentaje aumenta la probabilidad de eso, yo no he visto nada. Algo que deben de tener en cuenta, y que yo lo he dicho en otros momentos, incluso en el grupo o en el chat, ustedes como hobbyistas ven muchas cosas, ¿de acuerdo? Y esas observaciones creo que tienen cierto valor, sí y solo sí se aprende a tomar ese tipo de observaciones. Porque no porque yo vea algo en cautiverio, eso va a significar que toda la especie tiene esa conducta. Y en cautiverio hay conductas que se modifican. ¿Qué tanto se modifiquen en estos animales? No lo sabemos, porque les decía, nadie trabaja esta parte de conducta y quienes lo han trabajado son muy pocas personas. Entonces, no lo descartaría del todo, pero que yo haya leído algo al respecto, no. Y que yo crea que eso condiciona la aparición de una casta en concreto, tampoco lo creo. Me parece personalmente que tiene que ver más con cómo se regula la colonia. Una colonia adulta no se comporta como una colonia recién fundada en su conducta, en su forma de interaccionar con el medio, por ende en las castas que tiene. Para mí es algo que tiene que ver con cómo se regulan todos estos individuos en su conjunto. Ahora, ¿por qué no lo niego tajantemente? Porque nadie lo ha probado o desmentido. Entonces, quizá en una de esas estoy equivocado y resulta que siempre sí, y en 10 años llega alguien y lo mide, podría ser, no lo sé. Entonces yo no lo creo, personalmente no lo creo, pero quién sabe. Ahora, algo que tengo que aclarar de mí es que yo trabajo con la forma, no trabajo tanto con la conducta ni con la parte fisiológica ni nada. Entonces, probablemente alguien ha trabajado más de eso y yo no lo he leído. Entonces, también hay que reconocer que o sea, yo sé ciertas cosas porque yo trabajo en hormigas, pero eso no significa que sé todo de hormigas, ¿no? Pues a lo mejor por ahí hay algún indicio de lo que ustedes estén preguntando y simplemente yo no lo he leído. Dale, escuchemos a Luna y ya damos la palabra. Chicos, recuerden por si ir apagando micrófono cuando no estamos hablando. Bueno, el tema del estresar la colonia, de cambiar la alimentación, de darles la alimentación entera, lo que te decía ahorita, ustedes desde la ciencia pues no lo han estudiado. Y nosotros como juristas empíricamente nos damos cuenta como de cositas que van pasando en nuestras colonias. Y curiosidades, pues, a ver, por ejemplo, yo tuve una colonia que de la misma especie, 2 colonias de la misma especie, una tuvo soldados cuando tenía 18, 19 obreras y la otra tenía 70 obreras y todavía no tenía soldados. Igual tengo muchísimos soldados y de hecho esa colonia es la que tiene soldados que son casi el tamaño de la reina y nunca les he dado alimento vivo, nunca he sometido a ese tipo de estrés a la colonia, ni tampoco les doy el alimento entero para que lo tengan que partir, siempre se los corto con tijera antes de entregárselo. Y en todas las colonias tengo mayors, entonces pues uno se queda ahí como pensando en esas teorías y bueno, lo que tú dices es algo que habría que estudiar y probar antes de afirmar y como dice el compañero, pues no tomar como verdad revelada lo que dicen los gurús. Perfecto, Paco, cuéntanos.
No, le iba, volviendo al tema anterior, no sé si Max leyó el tema de los archivos de Oeste, creo que era el autor, un alemán, que él analizó todo esto de la aparición de las castas, que él explicó sobre la alimentación, que tiene que ver, pero más que ver con la calidad de la alimentación, no cómo se la proporciona la alimentación, y hablaba, bueno, un poco de historia genética, un poco de muchas cosas. La verdad, yo ese artículo no lo leí porque estaba en alemán. Ya de por sí es difícil traducir el inglés, imagínense el alemán. Entonces, y lo tengo ahí, tengo el PDF, si alguno quiere después yo se lo paso y si por ahí tiene más simpleza que yo en el tema tecnológico, porque yo lo descargué, lo leí porque yo también empecé a trabajar con hormigas en asunto biología, a realizar trabajos y siempre vienen, ya sean niños, vienen personas. Sí, gracias por la bendición. Y me preguntan a qué se deben estas cosas y yo le explicaba y después siempre viene y el por qué, y por qué, y por qué, y el por qué del por qué. Y yo siempre me quedaba corto, entonces empecé a indagar cada vez más sobre estos documentos, me topé con esto y tengo dos documentos más que, si lo soy sincero, ni los abrí, sé que el título también tiene que ver con el tema de la aparición de las castas, eh, pero no, la verdad el tiempo es tirano y uno quiere hacer una cosa, tiene que leer, tiene que responder a la demanda social, responder a todo y es poco. Ser científico es mucho, diría. Tú escogiste. Tú solito. Sí, como Miguel, diría mi abuela, sarna con gusto no pica. Nelson, queremos escuchar tu voz. Nos quedan Hola muchachos, mira, que nos podríamos ir ¿me después escuchan? con mucho gusto. Sí, queremos Sí, Nelson, se te escucharte, escucha. cuéntanos. No, aquí muy concentrado escuchando, tema muy interesante. Lo que pasa en el tema del hobby es que se cierne siempre mucho mito alrededor de la crianza de hormigas, ¿cierto? Y siempre no se apoyan en artículos, en investigaciones, sino siempre se van entretejiendo mitos a través de lo que vamos mirando, ¿cierto? En nuestras colonias. Y generalmente lo que decía Max es algo muy cierto, que en cautiverio hay comportamientos distintos, ¿cierto? Precisamente por eso, por esa condición, por estar en cautiverio. Y aparte de eso, eh, digámoslo así, ciertas personas, por crear más audiencia, digámoslo así, en sus canales, en sus cuentas, entonces empiezan a crear comportamientos que a la final no son tan ciertos a la realidad. Y eso se va a ir voz a voz en los grupos y termina a la final pareciendo como si fuera verdadero, ¿cierto? Pero es precisamente por eso, porque no se apoyan en la parte científica o en los estudios realizados, sino simplemente en pequeñas observaciones, pero sin llevarle un seguimiento de fondo a ese comportamiento. Y he visto que hay mucha confusión en los términos como tal, como es poliformismo, lo de las castas, y así consecutivamente con muchos temas, y se van confundiendo, en cada comentario se va confundiendo más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, he visto discusiones súper álgidas hablando de poliformismos digamos, en Ontomacus, ¿cierto? Y así en diferentes escenarios, ¿no? Pero es dado a eso, a que no se apoyan en las investigaciones y en lo que personas especializadas dedican su vida a eso, entonces confunden ciertos comportamientos y lo hacen casi parecer como verdades. Es que aquí sí hay que denotar algo. O sea, el problema, por un lado tienes estos hobbyistas que son muy buenos vendiendo lo que dicen, porque conozco algunos y hay unos ejemplos muy buenos en Sudamérica que recuerdo ahí con cierto cariño.
pero también la culpa la tienen los biólogos. Entonces, ¿por qué digo esto? Y es en general en ciencias, ¿no? En España tienes la Asociación Ibérica de Mirmecología, que son los que apadrinaron a la marabunta y llevan décadas, pero en serio, décadas haciendo cosas con la gente, ¿no? Ant House nace de precisamente de gente de ellos y tienes un núcleo muy fuerte de investigadores que han hecho muchos tipos de actividades y trabajan con gente que no tiene nada que ver con biología y se prestan. Vámonos a Latinoamérica. Facu, ¿cuántos mirmecólogos hay en tu país? En México hay como 20, pero Brasil tiene mirmecólogos, Colombia tiene mirmecólogos. ¿Cuántos somos? Una cosita de nada. ¿Y cuántos están dispuestos a meterse en una charla de estas o a apoyar a alguien que tenga duda? Es muy difícil romper eso de que lo que esté en un laboratorio salga a un sector de la población a la que le interesa. Y yo creo que sin querer los biólogos tenemos ese problema o esa falla. Entonces, si no tienes a alguien o a un grupo de personas que tengan esa formación científica, si yo les aviento un artículo, no lo van a poder leer, no porque no sepan leer, sino porque algunas cosas tienen métodos muy concretos de los cuales necesitas una introducción antes para entender de qué están hablando. Y también a la gente no siempre les suele gustar tener que explicar algo para personas que no están formadas en esa área. De ahí que haya buenos biólogos, pero que no todos los biólogos sean buenos haciendo difusión de la ciencia. Entonces eso ha propiciado que si a eso le sumas gente que le interesan las vistas y que es carismático, se hace un caldo de cosas que van a ser un teléfono descompuesto en grupos y demás. Y luego tienes gente que tiene pues el humor muy álgido y se están peleando con todos. Entonces eso es complejo, a nivel social es muy complejo que tú des un mensaje y que se entienda como tú quieres que se entienda. Entonces, desafortunadamente, yo creo que estos grupos tienen cosas muy interesantes. Creo que han encontrado cosas que incluso los científicos pudiéramos publicar, pero es complicado bajar todo ese conocimiento a un lenguaje que sea comprensible para todos. Y eso te exige tiempo y ese tiempo nadie te lo paga, entonces es cosa de que a ti también te guste hacer ese tipo de actividades. Desafortunadamente yo no he visto otro biólogo que le encante estar aquí metido. Yo trabajo sistemática, o sea, yo trabajo relaciones entre las especies. Yo no soy etólogo. Entiendo lo básico de etología, conozco de etología, pero eso no significa tampoco que yo sea la mejor persona para explicarles a ustedes etología. Entonces también hay que tener en cuenta que no somos todólogos y tener la humildad de decir yo no sé hacer esto o yo solo sé lo básico. Y no andar diciendo que yo me sé la panacea del mundo, ¿no? Que es algo muy común últimamente. Y bueno, también otra cosa, tener muy en claro que no todo está definido. Por ejemplo, a lo mejor la dieta sí tiene algo que ver. Yo no creo que Viva tenga relación. Para mí tiene que ver más con la constitución de esa dieta. ¿Qué tanto afecte? No lo sé. ¿Puedo decir que no tajantemente? Pues no, porque no lo he medido, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas en ciencias no hay verdades absolutas, ¿no? Entonces empecemos por ahí, que alguien te diga es que todo es así. No, la neta no. Entonces sí, como consejo es que sopesen quién les dice las cosas, cómo les dice las cosas. Entonces desafortunadamente en internet se da de todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacerle? Ya no podemos cambiar eso. Ya me imagino a Luna ahí peleándose con alguien. ¿Será? No lo dudes. Max, Un garrote ahí el sartén. Entre todos, darte las gracias precisamente por eso, por tomarte el tiempo de hacer estas actividades. Bueno, pero es que a mí me encanta el chisme. Entrar al grupo, o sea, eso es independiente. Eso es genial. O sea, a mí me encanta el mitote, eso ya es personal, eso no tiene nada que ver con cómo seas como científico, eso ya es tu gusto propio.
Sí, no, pero muchísimas gracias por ayudarnos y por bajarnos esos conocimientos. Chicos, muchas gracias a todos por conectarse. Yo sé que esto está muy interesante. Ya pasó una hora. Tenemos que seguir haciéndolo porque todos lo disfrutamos. Ahí donde están, ninguno se quiere desconectar. Ya pasa el tiempo, pero vamos a seguir haciendo estas cositas sobre estos temas, sobre otros, alimentación, mudanzas, sobre todo eso que nos gusta hablar sobre las hormigas. Muchas gracias a todos, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Adiós. Feliz noche.